Gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Recuerden, horario nuevo hasta las 0:30 y último programa del año, antes de un merecido descanso que se va a tomar todo este equipo de producción para retornar ya en la sexta temporada de Brotes Verdes el año próximo. Es una jornada realmente tensa, inusualmente tensa para esta época del año, aunque a veces pasa que al filo del brindis por el año nuevo se despierta el dólar. Es lo que pasó en estas últimas 4 ruedas. Si bien la atención está dispersa, todavía no terminamos de despabilarnos del sueño de haber levantado la copa, pero hay algunas pesadillas que empiezan a asomar en el horizonte. Fíjense ustedes lo que pasó con el dólar paralelo en estos últimos días. Hoy tocó ese récord, después de subir 10 pesos, un récord histórico nominal de 356 pesos. Pero fíjense ustedes lo empinada de esa curva, ¿no? Ahí tienen cómo arrancó diciembre a 315, cuando Sergio Massa ya tenía las primeras mediciones de inflación del mes de noviembre y parecía cantar victoria frente a sus dos cucos, al desborde de precios y a la corrida cambiaria. 315, claro, es un valor que, con lo que aumentaron los precios desde que asumió Massa, resultaba barato para muchos operadores. Y por eso es que lo celebraban tanto en su estabilidad en el Palacio de Hacienda, hasta que pasó lo que pasó después de la Copa. Lamentablemente fue una buena noticia la que recibieron en el Palacio de Hacienda y una mala, que es el empinamiento de esa curva en las últimas 5 ruedas, para peor, en coincidencia con las últimas jornadas de la oferta por tiempo limitado del dólar soja 2, que se suponía podía acarrear 4 o 5 mil millones de dólares a las reservas del Banco Central y al final, con suerte, va a terminar arrimándole 3.000 millones. Es una señal de alarma, no es que estos 356 pesos sean lo mismo que en julio eran 3.40, cuando tocó 3.38, 3.40 en la corrida que sobrevino a la salida intempestiva de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, porque claro, justamente como la inflación hizo lo suyo en estos 6 meses, había quedado atrás el dólar, había quedado atrás de un montón de otros precios de la economía. De todos modos, 356 pesos es una señal de alarma, sobre todo si coincide con magras compras por parte del Banco Central de dólares que creía que tenía ya garantizados. Estamos entrando a un año internacionalmente muy complejo, muy complejo. Si bien la inflación a nivel global está dando señales de ceder, si bien la guerra de Ucrania ya no empuja para arriba el valor de las commodities como lo hizo sobre todo a mitad de año, en lo más crudo del invierno, acá en Argentina, hay especialistas como Nouriel Roubini, ustedes quizás lo recuerden porque fue el economista que predijo con exactitud el estallido de la crisis en Estados Unidos en 2008. Bueno, de ahí le quedó el mote, el apodo de Doctor Catástrofe. Y claro, los economistas y las catástrofes en general van de la mano, pero él, que después de ese momento se mantuvo bastante cauteloso, ahora dice que se viene la madre de todas las crisis. Dice que se viene una crisis de deuda estanflacionaria que va a poner en riesgo no solamente a las finanzas de los países, sino también de las empresas y de las familias. ¿Qué es lo que dice Roubini? Que las tasas altas de interés, las tasas de interés positivas, pero además altas, vinieron para quedarse. Y usted me dirá desde su casa, qué sé yo, 27 de diciembre, tengo otras preocupaciones, la inflación no da tregua, el dólar se fue a 3.50. Bueno, ese escenario de tasas altas a nivel internacional le pone un gran signo de interrogación al bolsillo argentino para 2023, porque cuando hay tasas altas en los países ricos, en los países centrales, primero que los fondos fluyen hacia allá, lo que se llama el vuelo a la calidad. Grandes masas de dinero dejan de estar invertidas en países que dan más rendimiento porque son más peligrosos y van al alto rendimiento que ahora ofrecen los países
menos peligrosos. Segundo, porque en general, cuando las tasas son altas, el dólar se aprecia frente a bienes como por ejemplo los que exporta la Argentina. Entonces bajan de precio commodities que son las que alimentan acá, por ejemplo, las arcas del Banco Central. Pero además, lo que está introduciendo esta nueva era de las tasas altas es un escenario que no se veía desde los años 70. Porque en todas las crisis que hubo en los últimos 30 años, subían las tasas de interés para combatir algún brotecito inflacionario y las bajaban al toque. Ahora estamos ante una suba coordinada de bancos centrales poderosos en todo el mundo que dicen, sabemos que no va a servir para combatir esta inflación una suba de tasas de interés, pero la hacemos igual. ¿Por qué? Bueno, porque es el herramental ortodoxo que están acostumbrados a manejar, porque no hay otra política a la mano, sin afectar intereses que son los que dictan esas mismas políticas, y porque, en definitiva, también nos asomamos a una larga saga de crisis. Si uno mira para atrás, hace como zoom hacia afuera e intenta mirar toda la película, lo que puede ver, puede atisbar, es una serie de crisis desde el fin del siglo pasado hasta acá, que se concatenan unas con otras a lo largo de 25 años. Fíjense, hace 25 años justo estallaba la crisis asiática, año 97. Año 98, crisis rusa, 99, brasileña, 2001, la crisis argentina. Luego, una especie de impasse a caballo del superciclo de las commodities, habían subido mucho, China se incorporaba al mercado mundial, pero en 2008, la crisis de las hipotecas yanquis, hecho que desencadenó una cadena de crisis en toda Europa. Y cuando estábamos intentando recuperarnos de eso, estalla la pandemia y luego la guerra en Ucrania. Fueron todos factores que en cada caso parecían aislados, pero que vistos en conjunto hablan de señales de agotamiento de un capitalismo unilateral, occidentalizado, digamos, sin contrapeso del segundo mundo, que parecía que iba a durar para siempre y no. Claro, este año hubo, casi sin que lo advirtiera el gran público, un tremendo crack de las criptomonedas que hizo perder miles de millones de dólares a un montón de gente en todo el mundo. Seguramente haya alguno del otro lado de la pantalla también que mira al principio de este año y ve que el que invirtió $100 en criptomonedas a principio de este año, hoy tiene 25 o 30. Repito, las propagandas no te decían que había ese riesgo, ¿no? La propaganda de una billetera virtual atrás de la otra. Bueno, pasó eso. Hubo un zar de las criptomonedas que vino acá a la Argentina a principios de este año, que sacó fotos, era un tipo medio extravagante en su aspecto, y un montón de gente le compró su criptomoneda. Hoy vale 20% de lo que valía en ese momento. De ese cripto crash, luego siguió un crack de las empresas tecnológicas. Perdió mucho dinero el hombre más rico y poderoso de la Argentina, que es Marcos Galperín, por ejemplo. Había ganado mucho en la pandemia, pero perdió durante este año, igual que Elon Musk, igual que Jeff Bezos. Estamos cerrando un año en el cual mucha gente perdió mucha plata. Y lo que dice el doctor Catástrofe es que eso el año que viene va a continuar. Son tendencias internacionales, pero que se combinan con la crisis local de modo muy particular. La semana pasada estaba viendo lo que rinde un papel de la deuda de Pemex, por ejemplo, una empresa súper sólida mexicana, que además tiene perspectivas de seguir creciendo, que está en el NAFTA, que labura bueno, entre Estados Unidos y México, en lugares con grandes yacimientos. La deuda que emite Pemex, una deuda que va a pagarse seguro, rinde 17% de interés anual en dólares. O sea, hasta a las empresas más grandes y poderosas del mundo, el mercado les desconfía en este contexto, se retrae. ¿Será verdad que le ofrecieron financiamiento a Hernán Lacunza para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que eventualmente asuma en diciembre del año que viene? ¿De verdad?
le prestarían en este momento a la Argentina, después de lo escaldados que quedaron los mercados de la experiencia de Luis Toto Caputo en la Secretaría de Finanzas? Bueno, son interrogantes que obviamente combinan un contexto internacional muy adverso con la incertidumbre total de este año electoral que se avecina en la Argentina. Claro, en ese marco es que se inscribe el conflicto del verano. Parecía que estábamos todos hermanados en levantar la copa, subidos a los semáforos, hermanados en el grito, en el abrazo, y no. Al día siguiente, la Corte Suprema de Justicia le dio un bofetón al Gobierno Nacional y dijo, tiene razón este hombre, Horacio Rodríguez Larreta. Le dio la razón en el planteo que había hecho la ciudad para recuperar el dinero que le dio Mauricio Macri de la coparticipación por decreto cuando gobernaba el país. Claro, Larreta se siente presidente. Hoy hablé con un empresario que se reunió con él en estas últimas 72 horas. Lo da por hecho. Con la crisis encima que tiene Juntos por el Cambio en su interior, con lo que le costó en la opinión pública a Mauricio Macri el Mundial, porque su preocupación por esto de ser mufa o no ser mufa, que uno la verdad que lo consideraba una soncera total, tiene origen en focus groups y encuestas que dicen que eso le está doliendo en votos. Claro, uno recuerda experiencias como la de Carlos Saúl Menem, por ejemplo, y ve que si bien ese mote le estaba colocado y parecía sellado a fuego, bueno, ganó igual la reelección y ganó cuanta elección se le puso enfrente, pero a Macri le está dando que le cuesta votos. Y por eso Horacio Rodríguez Larreta se siente empoderado en ese camino. Claro, también vio cómo uno de sus ministros, insignia, Marcelo de Alessandro, aparecía en un hecho muy escandaloso, como el viaje al lago escondido de jueces, fiscales, el jefe de los fiscales porteños, él mismo como ministro de Larreta y 2 ex servicios, y no le pasaba gran cosa. Fue una especie de test de estrés del blindaje mediático que durante tanto tiempo, tan metódicamente y tan metálicamente, Horacio Rodríguez Larreta fue tejiendo en torno a sí y en torno a su gente. Bueno, hay un aliado que tiene Larreta, que hoy presentó este grupo de eclécticas incorporaciones. Fíjense, un halcón del ala dura como Waldo Wolf, una pañuelo verde como Silvina Los Penato y un ex alfil de Sergio Massa como Martín Redrado. Bueno, todos ellos se van a incorporar al equipo de Larreta, pero ninguno de ellos le va a hacer tanto favor como le está haciendo el ajuste del gobierno nacional. Fíjense, estas 2 planillas que les voy a mostrar ahora explican hasta qué punto el ajuste le está costando al gobierno nacional las adhesiones que hasta ahora tenía. Acá tenés el gasto primario nacional, cómo fue en todos los meses de este año hasta ahora, en comparación en términos reales, o sea, descontada la inflación, con el mismo mes del año anterior. Toda la primera parte de este año fue expansiva, hasta mayo inclusive. Por eso Martín Guzmán les dice a los kirchneristas que lo cuestionan por ajustador, le dicen, mira, yo estaba gastando más a principios de año, no estaba ajustando. Lo que le cuestionan en realidad los kirchneristas es el timing, ¿no? del recorte y la mano suelta, porque el año pasado, que era electoral, se hicieron las cosas al revés. Hubo freno al principio y bueno, más ejecución sobre el final del año, cuando ya habían sido las elecciones. Pero fíjense lo que pasa desde que asume Massa. Estas barritas para abajo, estas barritas todas desde, mira, junio tenés el 1%. Después, ya en julio, 5% abajo. Agosto, 3% abajo. Septiembre, 2% abajo. Octubre, 13% abajo. Y en noviembre, 8%. Si no hay todavía datos definitivos de diciembre, pero diciembre fue todavía de más frío.
Y había un ministro que me contaba hace 2 semanas, el problema son las partidas por un lado, esto es medio técnico, pero es una cuestión de cómo se maneja un Estado. Cada ministerio tiene partidas que vota el presupuesto, pero después tiene cuotas. Esas cuotas determinan la liquidez, la viva que tienen para, por ejemplo, pagar sueldos. Bueno, lo que retaseó Raúl Rigo, el secretario de Hacienda, obviamente por instrucción de Massa e indirectamente por instrucción del Fondo Monetario, son las cuotas. O sea, hay ministerios que incluso teniendo partida no tienen cuota y por eso no van a poder ejecutar el total de su presupuesto asignado para este año. Claro, si uno mira en qué se ajustó, se da cuenta de que las provincias tienen mucho para protestar de este fallo de la Corte Suprema a favor de Horacio Rodríguez Larreta. Porque fíjense, simplemente basta, no hace falta ver los números, basta con ver los colores de este otro cuadro de P por Q, la consultora de Emanuel Álvarez Agis. Acá tenés mes por mes, lo mismo que te mostré recién, pero por rubro. Entonces, el gasto primario, por ejemplo, en octubre se comprimió un 13%, como te mostré recién. Pero de eso, beneficios sociales cayeron 9%. El gasto primario, excluyendo los gastos sociales, cae el 2%. La infraestructura aumenta el 5%. Los subsidios de energía caen el 14%. Y fíjate vos, las transferencias a las provincias caen un 32%. Bájalo, Manchi, así lo ven. 32% es lo que caen las transferencias en el último, ahí está, 32% y 27% en el mes de noviembre. O sea, que la nación tenga menos guita y que le tenga que dar más guita a la ciudad, implica no solo que van a hacer menos obras en cada una de las provincias, porque obviamente la nación ejecuta en alguna de las 24 provincias que integran este país. También implica que lo que les transfiere, no de manera automática, sino de manera discrecional a las provincias, se recorta violentamente. Fue el principal rubro de recorte de esta segunda mitad del año. Entonces, claro, el que se quema con leche, ve una vaca y llora. Ya saben por dónde va a pasar la guadaña. Y a eso se le suma la situación social, la urgencia social que se puso de manifiesto la misma Nochebuena enfrente del Congreso de la Nación. Lo que puso allí en escena la UTEP de Juan Grabois fue la miseria de la asistencia social en este momento de crisis. Yo no sé si la solución es duplicar el monto de los programas Potenciar Trabajo, pero lo que sí estoy seguro es que con lo que cobran y con el bono en 2 cuotas de 13.500 pesos, que no llega a representar ni siquiera un medio aguinaldo para esa gente que a cambio de una contraprestación laboral percibe 30.000 pesos por mes. Bueno, con eso no se puede poblar ninguna mesa navideña, ninguna. Ni la más mísera, ni la del pesebre de Belén. Francamente, lo que hicieron allí frente al Congreso fue, lo digo yo sin ser católico, un acto de cristianismo. Poner por lo menos en escena lo que está pasando a nivel social en la Argentina. Claro, hoy me decía Leandro Santoro en un reportaje en la radio, el sistema político se hizo disfuncional, dejó de ofrecerle respuestas a estas situaciones. No un partido, no una coalición. Dejó de ofrecer respuestas el sistema político. Y eso potencia las respuestas antisistema que, lamentablemente, en general, frente a la democracia capitalista, son más antidemocráticos que anticapitalistas. ¿Por qué? Bueno, porque el capitalismo les dice que no tiene lugar para ellos, a estas personas, a esta población excedente, y cuando miran hacia la democracia les tira 13.500 pesos en 2 cuotas y encima a cobrar después de Navidad, después de Año Nuevo. Claro, es algo que va a tocar también a la clase media. No es solamente esa situación social, la situación más acuciante, obviamente, la de quienes tienen dificultades para comer, la de quienes, a pesar de la asistencia, la tarjeta alimentaria y demás, tienen que ir a comedores que no reciben
lo que necesitan para darle de comer a esa población. Bueno, a la clase media también le ha tocado apretarse el cinturón. Lo hemos visto en infinidad de cuadros y gráficos acá, de distintas fuentes, con distintos procesamientos, de distintas consultoras de distinta tendencia. Estamos cerrando el 5º año de recorte del salario real en la Argentina. Nunca había pasado esto. No había pasado en democracia jamás, y tampoco había pasado de manera tan sostenida en tiempos de dictadura. Es muy severo el recorte del poder adquisitivo que sufre la población. Mirá, hoy veía un dato de la Asociación de Tarjetas de Crédito, de las entidades emisoras de tarjetas de crédito. Hay 4 millones de personas a las cuales les sacaron la tarjeta de crédito en estos últimos 5 años. Había 22 millones de usuarios únicos de tarjeta de crédito, no de plásticos, de usuarios de tarjeta de crédito. Hoy hay 18 millones. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que los bancos, ante los ingresos de la gente, no se las renuevan. No les pueden renovar una cuota de crédito al consumo, que suele ser muy fácil de obtener, porque no tienen ingresos suficientes para afrontarlo. Les tendrían que cobrar tasas exorbitantes, como se cobran, por ejemplo, en el crédito no bancario, y no lo pueden hacer porque están topeadas. Claro, ¿qué dicen los emisores de tarjeta de crédito? Déjennos cobrarle cualquier interés, como si esa fuera la solución, ¿no? En realidad el problema es la insuficiencia de los ingresos. ¿Qué es lo que genera, como dijo Cristina hoy, y ahora lo vamos a analizar con Lucía Isikoff, la insatisfacción con la democracia misma? El horizonte de Horacio Rodríguez Larreta también lo vamos a analizar con Gabriela Vulcano, que estuvo indagando en fuentes de ese espacio respecto de esta certeza que tiene el jefe de gobierno de que va a ser presidente. Pero te quería mostrar esto, lo de las tarifas, antes, porque me parece también sintomático. Esto lo publicó EconoJournal, un sitio especializado que dirige Nico Gandini, el tipo que más sabe de energía en la Argentina. Lo que está estudiando el gobierno es aplanar la tarifa de gas para este año. ¿Por qué? Y bueno, porque ya se ve venir facturas de 30, 40 lucas en el invierno que viene para hogares no de los más acomodados, para hogares de clase media, esos que no tienen 15 calderas o una pileta climatizada en el exterior. No, para el que tiene 3 tiros balanceados, un uso razonable del termotanque, de la cocina y eso, ya puso a una familia de un barrio de clase media porteño o metropolitano en las 12, 15 lucas este invierno que pasó. Bueno, el año que viene podrían ser 30, 40. ¿Cuál es la idea? Empezar a cobrar en enero cargos fijos más altos para compensar, bajarlos en invierno y que el cargo variable haga aplanar esa tarifa con un vaivén menor, digamos. Cargo fijo cuando pagás poco gas, más alto, y cargo fijo más bajo cuando pagás mucho por el consumo variable del gas, hace una tarifa más plana. Ahora, fíjate vos, esto, es un problema económico, porque va a detraer ese monto esos montos de dinero del consumo, pero también es un problema político y especialmente simbólico. Yo me acuerdo cuando en este canal, el único, donde se analizaba críticamente el aumento de tarifas de Juan José Aranguren, que multiplicó por 10, por 12, las facturas de luz y de gas a principios del kirchnerismo, del macrismo, perdón, me acuerdo que representantes del kirchnerismo, que también en ese momento eran los únicos que se oponían a esa política, otros sectores del Frente de Todos miraban de costado y dejaban hacer, venían acá y decían, che, nos están haciendo pagar en cuotas el gas. ¿Te acordás? Cuando salió del Ministerio de Energía como paliativo la posibilidad de pagar en cuotas la luz y el gas. Bueno, lo decían escandalizados los representantes del kirchnerismo en ese momento que nosotros recibíamos acá. Ahora, lo que va a pasar es algo peor que pagar en cuotas el gas. Es pagarlo en cuotas y por adelantado. Como en un plan de ahorro. Vos empezás a agarpar el gas del invierno cuando todavía no lo usaste. Hasta ese punto llegó el ajuste en el cual se encerró el Frente de Todos al abrazar un nuevo acuerdo
con el Fondo Monetario. Y ustedes me dirán, ¿había alternativa? Bueno, depende en qué momento nos planteemos de la historia, ¿no? Porque, claro, en enero de este año ya no había alternativa. Estaba al borde del abismo, un gobierno sin reservas, condicionado además por una oposición empoderada por las elecciones del año pasado. Ahora, en diciembre de 2019, ¿era el mismo escenario? Yo me permito dudarlo. Quiero cerrar, justamente ahora que hablamos de las elecciones de 2019, este pequeño espacio editorial, con otro cuadro que está mostrando Emanuel Álvarez Agis a inversores extranjeros. Me refiero al director de la consultora P4Q. Hoy vamos a tener a otro economista importante que consultan gobiernos y empresas aquí en la Argentina. Me refiero al director de Equilibra, a Martín Rapetti. En instantes se sienta acá a conversar con nosotros de lo mismo que hablamos con Dante Sica del macrismo, de lo mismo que hablamos con Emanuel Agis, de lo mismo que hablamos con Andrés Aciaín del Centro Scalabrini Ortiz, de lo mismo que hablamos con Marina Dal Poyetto cuando vino también. En definitiva, de si es posible estabilizar la economía argentina sin más ajuste. Pero a la elección del año que viene, el oficialismo llega peor que todos los oficialismos en las últimas elecciones de los últimos 10 años. Este cuadro que está mostrándole Agis a sus clientes del exterior, tampoco hace falta ver los números, alcanza con ver los colores. Fíjate, el salario real es la primera de las filas. El salario real promedio a plata de hoy es 155.000 pesos. Ahí lo tenés, septiembre de 2022. Allá, 155.000. ¿Por qué está en rojo? Porque es el nivel más bajo de todas esas elecciones anteriores. La PASO 2021, la 2019, la 2017, la 2015. Está en inglés, disculpen, pero lo usa efectivamente para mostrárselo a los extranjeros. Las jubilaciones. Fíjate, Aguita de hoy está puesto en cada uno de estos puntos en el color que corresponde. Es un mapa de calor. El más rojo es el más bajo. Así es como estamos hoy. Peor que en las PASO de 2021, que fueron un porrazo para el oficialismo. Sigo. Venta de autos. También la más roja este año. Venta de inmuebles. No es la peor, la de este año, pero está ahí, cerquita. Crédito al consumo. Lo que les decía antes. 4 millones de personas que dejaron de usar la tarjeta de crédito. Se la sacaron de la billetera. Fíjate, está ahí. Las ventas en los supermercados. El único que da verde ahí es el empleo. Fíjate abajo. 44,6% de tasa de empleo que da verde frente a otras menores, con un desempleo que también es menor que en anteriores elecciones. ¿Cuál es el problema? Hay laburo, se gana poquísimo. Hay ofertas de trabajo recontra precarias y por muy poco dinero que no pudo revertir un gobierno peronista que prometió explícitamente revertirlo. Hay un montón de otras cosas que pueden abrigar algún optimismo. Hay actividad, las fábricas están produciendo. Es cierto, se frenó un poco en seco a mitad de año. De eso vamos a hablar con Rapetti ahora en un ratito. Pero no es el desierto de la recesión, del cierre de las 25.000 pymes del gobierno de Macri. Eso me dicen en el gobierno cuando hablo con ministros, con autoridades del equipo económico. Dicen, mira, tan mal no lo hicimos. No sé si ese argumento es suficiente para ganar una elección presidencial en un momento tan complejo a nivel internacional. Abrimos Brotes Verdes de la siguiente manera.